En su libro es precisamente el Evangelio de según San Lucas. Así que vamos a buscar en esta mañana Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Quiero que lo busquemos juntos. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Vamos a leerlo y después oramos juntos. Quiero que lo busquen. Estamos en un tiempo de reflexionar sobre algo que yo di en llamar más allá de lo que vemos, porque yo les explicaba también ayer, a veces miramos la palabra de Dios, nos aproximamos y hacemos una mirada superficial. Entonces es necesario ahondar un poquito más en la palabra y en este caso un poquito más en las parábolas para poder ver la riqueza contenida en cada una de ellas. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Vamos a ver la parábola del gran banquete. Qué rico, cuando uno piensa en un banquete, bueno, a lo argentino, uno piensa en un rico asado, ¿verdad? Bueno, pero en otros países no es tan así, ¿Lo encontró? ¿Lo tiene allí? Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Leemos. Yo voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra de Dios. Uno de los que estaba sentado con él, con el Señor Jesús, a la mesa, oyó esto y le dijo: dichosos los que participen del banquete en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan que la mesa está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¡Ah, qué hermoso es esto!, ¿no? Cuando el siervo le dijo: Señor, he hecho todo lo que me mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor le dijo a su siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlo entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados, dijo el Señor Jesús, disfrutará de la cena. Oramos. Señor, queremos darte gracias por el tiempo que ya hemos podido compartir desde bien temprano, amado Señor, adorando tu santo nombre, unidos en un mismo espíritu, Señor, proclamando con nuestra boca lo que anhelamos, Señor, necesitamos, pero también, Señor, aquello que reconocemos que solamente podemos obtener, Señor, de tu mano. Pero ahora queremos en este tiempo de devocional pedirte, mi amado Dios, que aquello que hiciste con Lidia,
a la orilla del río, Señor, donde abriste su corazón para que comprendiera tu palabra, pueda ser hecho sobre todos y cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra sea agua de manantial que refresque nuestra sed de poder conocerte, que purifique nuestra vista, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento sea purificado, Señor, y todo pensamiento, Señor mío y Dios mío, que quiera distraernos o confundirnos para no permitirnos ver, Señor, a través de tu palabra las verdades que son para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús sean quitadas y sean, mi Dios amado, desechadas. Padre del cielo, yo quiero bendecir a cada persona que está conectada y pedirte en el nombre de Jesús que una visitación gloriosa de tu presencia llegue sobre sus vidas. Quite todo dolor, toda angustia, toda desesperanza, amado Señor. Y ellos puedan sentir, Señor, que mientras se ocupan de, Señor mío, estar congregados en derredor de tu palabra, tú te estás ocupando, Señor, de la necesidad que tengan en este día. Yo anhelo que terminado este devocional, cada persona pueda recibir una respuesta a su oración. Gracias, mi amado Dios. Señor, yo quiero declarar que el único que tiene voz y autoridad para hablar y para hablarnos en esta mañana es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, hay un dicho popular que estudian la palabra de Dios que dice que las parábolas son historias terrenales pero con significados celestiales. Historias terrenales con significado celestial. Ahora, el Señor Jesús, y lo vemos en los 4 evangelios, yo les compartía esto al principio, usaba las parábolas como un medio para poder ilustrar verdades profundas. Por eso es que yo le puse estas reflexiones más allá de lo que vemos, porque tienen contenidos profundos que son válidos para poder aprender más acerca de Dios, acerca de cómo obedecer a Dios, de cómo caminar en la palabra de Dios y cómo ser desafiados a crecer en la fe. Ahora, estas historias que tienen verdades profundas y divinas, también son historias que al ser relatadas, no solamente por la mano del Señor Jesús a través de la palabra de Dios, sino también cuando nosotros las compartimos, son fáciles de ser recordadas. Las características, los personajes, los simbolismos utilizados, son tintes preciosos que el Señor ha puesto en la palabra de Dios y que nos permiten de manera práctica poder comprender cómo ser hijos de Dios que caminan en su verdad y establecen su verdad sobre su vida. Ahora, la parábola era y es, mejor dicho, una forma muy común de enseñar dentro de lo que es el judaísmo. Hasta el día de hoy se utiliza mucho la forma literaria de lo que es las cuestiones figurativas. Lo leímos muchas veces en muchos textos bíblicos aquí, como se usan conceptos, ejemplos, etcétera, etcétera, dentro de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Lo cierto es que el Señor Jesús utilizaba las parábolas porque no solamente era un método propio de enseñanza del judaísmo, sino también porque era una forma sencilla. Yo les explicaba ayer de que la gente del pueblo que no había tenido contacto con Dios y que no sabía leer ni escribir, que no tenía un rollo de la ley en su casa, en sus manos, pudiera comprender las enseñanzas de Dios. Ahora, sin embargo, los misterios de Dios a través de las parábolas no estaban abiertas para todos. No todos podían comprender los misterios contenidos en las parábolas. El Señor Jesús lo empezó a explicar a medida que sus propios discípulos iban preguntándoles acerca de por qué precisamente Él usaba las parábolas para enseñar. Las parábolas obviamente requerían una explicación. No era simplemente el contar, el esbozar una historia y después dejarla así al aire para que cada uno haga lo que algunos literatos quieren que nosotros
nosotros hagamos, que es la libre interpretación de todas las cosas. Con la palabra de Dios, nosotros no podemos tener la libre interpretación de todas las cosas. Por la palabra de Dios tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar lo que Él mismo nos da a conocer por medio de su palabra. Ahora, en las parábolas que el Señor Jesús relataba, podemos ver, vuelvo a esto, imágenes muy ricas. Recordemos algunas, por ejemplo, la de la oveja perdida, recordemos la de la moneda perdida, la de las vírgenes y las lámparas con aceite, bueno, la que leíamos ayer del buen samaritano, la del sembrador, que es otra de las que es muy conocida. Bueno, hay muchas, pero muchas parábolas que el Señor Jesús esbozó y que son muy ricas en imágenes. Uno puede cerrar los ojos, la del trigo y la cizaña, y puede empezar a imaginarse las cosas que sucedían y que suceden en esos lugares y que eran tomadas por el Señor Jesús para enseñarnos. Así que entonces lo que podemos decir es que una parábola es una bendición para aquellos que tienen el oído dispuesto a oír. Parecería redundante, pero escuche bien. Las parábolas son una bendición para aquellos que tienen el oído dispuesto para oír. Porque aquellos que tienen el corazón y los oídos embotados y son lentos para oír las cosas del Señor, no habrá parábola que pueda enseñarle o que pueda traerle luz a su mente. Hay un propósito superior detrás de cada una de ellas. Y el mismo Señor Jesús expresó cuál era ese propósito superior. Por eso quiero que busquemos Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 17. Repito nuevamente, Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Vamos a ver en este texto bíblico el valor superior que el Señor Jesús le daba a las parábolas y que debe ser el valor que nosotros le damos. Nosotros tenemos que comprender que sí, ciertamente, era un género literario, que ciertamente es muy utilizado dentro de los métodos de enseñanza del judaísmo. Es más, yo les decía ayer que las parábolas pueden ser encuadradas dentro de lo que se llama el método socrático, esto que es la pedagogía, la didáctica, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza. Pero sin embargo, el valor y el propósito que el Señor le da a las parábolas está contenido en este texto. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Quiero que lo busque, que lo anote, lo vamos a leer juntos porque eso nos va a permitir entender mucho más profundamente el valor de cada una de ellas. ¿Lo tiene allí? Lo leemos juntos. Los discípulos se acercaron y le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué utilizas este método? ¿Por qué hablas figurativamente? Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni siquiera entienden, de manera que en ellos, se cumple la profecía de Isaías, que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen,
con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con sus corazones entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¡Wow! Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que estas enseñanzas, para aquellos que tienen el entendimiento cerrado por la oscuridad y las tinieblas que reina en este mundo, o tal vez por la religiosidad que les hace creer que saben demasiado, porque se han apegado a reglas y se han apegado a leyes y no le han abierto su corazón a Jesucristo. El abrir el corazón a Jesucristo puede ser primero, o debe ser, mejor dicho, en primera instancia para salvación y para vida eterna, pero también abrir el corazón para que el yugo de religiosidad sea quebrantado y para que esa pesadez, esa venda mágica que dice el libro de Jeremías, que está tejido delante de los ojos y que aún tapa los oídos, sea quitado. Es el Espíritu Santo de Dios que fue enviado por medio de Jesucristo. Por eso es que en el texto que leíamos dice que muchos profetas quisieron ver y oír lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos. ¿Saben por qué? Porque los profetas eran visitados de tanto en tanto por el Espíritu de Dios para recibir una revelación del Espíritu. Sin embargo, los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos al Espíritu en nosotros. La habitación constante del Espíritu en nuestra vida. Entonces nosotros, a través de la luz y de la revelación constante del Espíritu Santo, podemos entender, comprender, el velo se cae, el agua de vida va limpiando, va purificando. A medida que tenemos relación íntima con Dios, vamos teniendo la posibilidad de que nuestros oídos se destapen, de que nuestros ojos sean limpiados. Recuerde cuando el apóstol Pablo se encontró, o Saulo de Tarso se encontró camino a Damasco con el Señor. Una de las cosas que pasó fue que el temor de Dios cayó sobre él, pero automáticamente él quedó ciego. Cuando Ananías, un hombre que era hijo de Dios, que tenía a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón y que tenía el Espíritu Santo en su vida y tenía sintonía fina, comunión íntima con el Espíritu, fue a verlo porque Dios se lo había mandado. Una de las primeras cosas que se caen de los ojos de Pablo son las escamas que le recubrían y lo tenían ciego. Eso es el símbolo de que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, las escamas, aquellas cosas que cubren nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales, se caen para que podamos ver la profundidad de la verdad y de la revelación de la palabra. Por eso es que nosotros somos contados dentro de los que el Señor Jesús dijo en este Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, de los que podemos ver y de los que podemos oír. Ahora, podemos ver y podemos oír si Jesucristo es nuestro Señor, si el Espíritu Santo gobierna sobre nosotros, si tenemos comunión íntima con Dios, si todos los días en el lugar secreto nos apropiamos de las verdades establecidas por Dios, si morimos a nosotros y vivimos a la vida en el Espíritu. Por eso también Hebreos capítulo 11, versículo 40, dice que proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Y siempre les recuerdo, en ese capítulo el Señor habla de héroes de la fe. Allí están aquellos que nosotros decimos, yo quiero ser como Abraham, quiero ser como Jacob, quiero ser como Ruth, quiero ser como Gedeón, quiero ser como Moisés, quiero ser como Jefté. Cada uno de ellos está nombrados allí, pero sin embargo el Señor dejó una perla en el versículo
versículo 40 de Hebreos 11 dice, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor? El Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, siendo nuestro maestro, nuestro ayudador, siendo el que nos enseña, el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, para que cuando erramos automáticamente pidamos perdón y así nos empañen los cristales espirituales con los que tenemos que ver las verdades espirituales para vivir, caminar, obedecer y recibir los frutos de cada uno de ellos. ¡Qué maravilloso es esto! Ese es el propósito, dijo el Señor Jesús. Para aquellos que tienen los oídos cerrados por la dureza, por la tiniebla o por la religiosidad y que tienen los ojos cerrados, para ellos las parábolas son cuentos. Para ustedes que tienen la verdad del Espíritu en sus vidas por medio de Jesucristo, las parábolas son misterios revelados acerca del reino de los cielos y también de lo que está previsto para cada uno de nosotros en la eternidad. Qué hermoso y qué maravilloso es poder acercarnos a las parábolas con la limpia. Dice la palabra de Dios, lavados los ojos con colirio del cielo. Jesús, el Señor Jesús, contó una parábola acerca de un hombre que dio una fiesta, lo leíamos, y dio un gran banquete y invitó a mucha gente a venir a ese banquete. Quiero contarles un detalle. Normalmente en los tiempos del Señor Jesús, la invitación a un banquete se hacía con mucho tiempo de anticipación, con una diferencia. Se decía que tal señor, un señor adinerado, un señor prestigioso de una ciudad, iba a llevar adelante un gran banquete, pero lo que no se decía, debido a que la gente no tenía calendario y no tenía reloj, lo que no se decía era el día y la hora. Lo que sí se decía era que este señor iba a hacer un banquete. ¿Para qué? Para que todos estuvieran expectativas, para que cuando él mandara nuevamente a sus sirvientes a decir que hoy era el día y que a tal hora iba a ser el banquete, esta gente que ya tenía expectativas concurriera con altas expectativas a poder disfrutar de ese banquete. En esa época, debido a esas circunstancias, no se decía la hora exacta en la que iba a comenzar el banquete. Por eso es que podemos decir que conforme a la parábola y conforme a la cultura de ese tiempo, cada una de las personas que esbozó excusas delante del sirviente que fue enviado a decirle a tal hora te espera mi amo, sabían con anterioridad de que el banquete se iba a realizar. No es que les llegó la tarjeta y de golpe se dieron cuenta de que no habían hecho lugar en su agenda. No, no, no. Al contrario, un banquete era un acontecimiento sociocultural y único. Todos querían estar ahí. Era algo que no ocurría siempre y era algo que marcaba el ambiente cultural del lugar donde ellos vivían. Miren, William Barclay, que es un comentarista bíblico, dice: aceptar la invitación de antemano y luego rechazarla cuando llegara el día en que fueran a buscarlo era un insulto grave. ¡Wow! Le vuelvo a leer. Dice: aceptar la invitación de antemano. Quiere decir que tal vez unas semanas antes, un mes antes, ya fue el sirviente y le dijo, en el mes de julio, en el mes de agosto, tal vez mi amo va a hacer un banquete. Esté preparado, yo vendré a decirle a qué hora. Así era, eso era parte de la cultura. Usted dirá, bueno, en nuestro siglo es un poquito, o en nuestro tiempo es un poquito inconcebible, porque uno tiene que organizarse con el trabajo, con los chicos, bueno, un montón de cosas que la vida y la dinámica de vida que nosotros llevamos adelante lo haría un poquito más dificultoso. Tal vez sí, tal vez no. Pero en aquel tiempo ya la invitación llegaba mucho tiempo antes. Entonces, por eso es que William Barclay dice lo siguiente:
avisarla cuando llegara el día era un insulto grave. Vamos aquí, punto número 1 en esta mañana. Excusas y más excusas. Punto número 1, excusas y más excusas. Para aquellos que toman nota, para aquellos que me ayudan, gracias una vez más, para todos los que colaboran conmigo, poniendo allí los versículos bíblicos. Punto número 1, excusas y más excusas. Vamos aquí. Leíamos en la parábola, cuando comenzábamos en el capítulo 14 del libro de Lucas, que hay 3 excusas insólitas que la gente a la cual el siervo visita dan. Pero en realidad la forma en la que fueron expresadas era algo insólito. Sin embargo, cada una de estas excusas están unidas entre sí por un hilito muy fino. Las 2 primeras excusas tienen que ver con cuestiones financieras y la última con una situación personal, particular, pudiéramos decir. A ver, vamos acá. La primera persona que rechaza la invitación le dice que tenía que ir a conocer un terreno que había comprado. Ahora, uno dice, si él ya había comprado el terreno, si él había hecho el negocio, ¿no había conocido antes el terreno? O tal vez, bueno, pongámosle un manto de piedad y digamos que tal vez un testaferro lo compró a nombre de él y por eso es que ahora lo quería ir a conocer. Pero si un testaferro en quien él confiaba compró el terreno, ¿no podía él decirle, no voy hoy, voy mañana? Él podía haber postergado el ir a ver ese terreno. La excusa que esposa es una excusa muy, pero muy superficial, como diríamos en esta época, muy tomada de los pelos. Vamos al segundo. El segundo varón que se excusa porque no va a ir al banquete, le dice que había comprado una yunta de bueyes y tenía que ir a probarla. Ahora, pongámonos en contexto de lo que era ese tiempo. Decir que había comprado una yunta de bueyes y que tenía que ir a probarla era como decirle, me compré un tractor nuevo, una sembradora nueva, me compré una maquinaria agrícola y quiero ir a probarla. Ahora, volvamos a lo mismo que el anterior. Si él fue el que compró ese tractor, esa maquinaria agrícola, porque eso es lo que era un buey servía para trabajo de campo, para arar, para sembrar, para llevar carga pesada, para eso servían los bueyes. Ahora, este hombre, si él lo compró, ¿no los miró antes? ¿Usted compraría un auto 0 kilómetros? ¿Usted compraría un tractor 0 kilómetros, una sembradora, alguna maquinaria agrícola sin haberla visto? Y aun cuando usted no la haya comprado, si la compró un testaferro, una persona a su nombre, evidentemente si lo compró a su nombre es porque usted confía en esa persona. Entonces, ¿no podría haberle dicho a esa persona, voy a ir mañana a ver lo que me compraste porque sigo confiando en vos? Nuevamente vemos a 2 personas que debido a la sobrevaloración de las cuestiones materiales postergan el encuentro con el Señor que ya había preparado el banquete. Ahora, la tercera persona que pone una excusa le dice, estoy recién casado. Y uno puede decir, tal vez es cierto, tal vez se había casado recién, tal vez recién la novia estaba con su vestido de novia todavía y él estaba con su traje. Ahora, yo les dije que culturalmente quien invitaba al banquete lo hacía con mucho tiempo de anticipación. Lo único que el siervo fue a hacer es a decirle a la hora que iba a comenzar el banquete, porque la invitación al banquete ya estaba hecha. Entonces, si este hombre se casó, no podría haberle dicho al sirviente cuando le fue a invitar anteriormente, mira, en esa fecha no voy a poder porque me voy a casar. Lo que vemos aquí es a una persona
que primero, no planificó su vida de una manera adecuada. Pero en segundo lugar, lo que vemos es que antepone sus cuestiones interpersonales por encima de la invitación y del Señor que armaba el banquete. 3 personas, excusas, excusas y excusas. Estos fabricantes de excusas, diría un teólogo de apellido Morgan, estos fabricantes de excusas se condenaron a sí mismos. Sus excusas eran solo un velo delgado que ocultaba el hecho de que no querían ir. Detrás de las excusas está la falta de deseo. Detrás de las excusas está la falta de deseo. No existe una razón racional para que alguien no quiera participar del banquete. Simplemente no querían. Simplemente no querían. Vamos a un texto bíblico. Busquemos Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Quiero que allí lo busquemos. Vamos a leer 3 textos seguiditos y después vamos a hacer un poquito una explicación de el por qué y el para qué de estos textos bíblicos en medio de este devocional. Zacarías 7, 12. Zacarías, Antiguo Pacto, busquémoslo un poquito más atrás. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Yo lo voy a leer en la versión PDT. Mejor dicho, todos los textos que voy a leer, los 3 textos que voy a leer, lo voy a hacer en esta versión. Dice así, Zacarías 7, 12. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los primeros profetas que les llevaban la ley y la enseñanza del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso se enojó mucho. ¿Se lo leo otra vez? Dice, endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los primeros profetas que les llevaban la ley y las enseñanzas del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso se enojó mucho. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a buscar, o al Nuevo Pacto, vamos a buscar Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Quiero que lo busquemos allí y que podamos leerlo juntos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dice así, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. El que se niegue a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien le da su Espíritu Santo. Vuelvo a leerles. Dice, el que se niega a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien le da su Espíritu Santo. Vamos a otro texto. Proverbios, capítulo 1, versículos 24 y 25. Proverbios, capítulo 1, versículos 24 y 25. Quiero que lo busque o que lo anote allí donde usted toma apunta. Sé que muchos después siempre me mandan fotitos o me muestran a veces sus cuadernitos de anotaciones. Proverbios capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente: yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos y se negaron a aceptar mi corrección. Volvemos a leer Proverbios 1, 24 y 25. Márquelos porque son textos maravillosos de la palabra de Dios. Dice, yo
los llamé, pero ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mi consejo, se negaron a aceptar mi corrección. ¿Sabe qué? Aquellos que rechazan la verdad de la salvación por medio de Jesucristo son también los que tienen excusas. Y son múltiples. Hay excusas que están enquistadas, llenas de temores, de mitos, de mentiras. Mentiras que el mismo enemigo, el príncipe de las tinieblas, siembra sobre la mente y sobre el corazón de aquel que no cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De aquel que tal vez nació en una casa donde se hablaba de Dios, pero la práctica de la cercanía para con Dios tiene que ver con ir a un templo, con escuchar a una persona, con que esa persona ejerza ciertos ritos y que a través de esos ritos ella me conecte con Dios. Pero la palabra de Dios dice, nosotros vamos al templo, escuchamos revelación de boca de nuestro pastor, pero en la semana, a través de la revelación, nosotros mismos tenemos relación independientemente de Dios. Vamos aquí, hay mucha gente que está envuelta en temores, en mitos y en mentiras que el enemigo le ha sembrado, creyendo que aproximarse al evangelio de la salvación por medio de Jesucristo va a trastornar sus vidas y va a hacer de que ellos sean, de que el cerebro, de que se haga un lavado de cerebro, muchas cosas que andan dando vueltas por allí. Y en este grupo de personas vemos que hay excusas. No, yo escuché una vez de un familiar mío, una vez en una comida familiar, que decía, no, yo cuando tenga ya mis 60 años, me jubile y esté allí relajado en mi hamaca paraguaya, decía él, voy a aceptar a tu Jesús, porque ya no tengo más nada que hacer y entonces ahora voy a poder aprovechar el tiempo para estar con él. Esa es una cosa de alguien que cree que el evangelio de la gracia y de la salvación no está dispuesta para él. Ahora, yo comprendo que nosotros debemos orar, los hijos de Dios debemos orar para que cuando la invitación del Rey, del Señor que prepara el banquete llegue a la vida de esa persona, las excusas se caigan de delante de sus ojos, esos velos que cierran sus ojos y esos tapones que cierran sus oídos al Evangelio. Debemos orar para que eso se caiga, se rompa y cuando la invitación del Evangelio de la gracia para salvación llegue a sus vidas, sea oída y sea vista con toda claridad. Pero sin embargo, quiero decirle que hay mucha gente que, como en la parábola en la parábola que leíamos en el Evangelio según San Lucas, es gente que conoce al Señor que realiza el banquete. Ah, usted no se dio cuenta de eso. El que realizaba el banquete era un señor conocido por los invitados que le pusieron excusas para ir al banquete. Allí está la gran diferencia. Entonces, si los invitados al banquete conocían al Señor, las excusas que le pusieron del terreno, de los bueyes, del recién casado, son las mismas excusas que nosotros, hijos de Dios, ponemos delante de Dios para no tener nuestros tiempos de intimidad con Dios, para no levantar nuestra carpa del encuentro, para no congregarnos, para no escuchar palabra de Dios, para no ser obedientes a la palabra de Dios, para no estar en las vigilias, para no ayunar, para no salir a caminar las calles y traer bendición sobre la vida de los niños. Excusas. Para los primeros, debemos orar para que el velo se caiga y ellos puedan ver y los oídos se abran, para que la invitación del Evangelio pueda llegar. Pero para los segundos, si estamos nosotros o están mucha gente a las cuales les hemos invitado, hijos de Dios, a las cuales el Señor, mejor dicho, no nosotros, el Señor les está invitando, debemos orar para que dejen de poner excusas. Para que dejen de poner excusas. Escuche esto. Lo apunté acá porque diría alguien, me
aquí. Punto número 2, darle el lugar a otro. Punto número 1 le dije, excusas y más excusas. Punto número 2, darle el lugar a otro. Anótelo, darle el lugar a otro. Ese es el punto número 2. Suele ser una regla de cortesía, todavía gracias a Dios se mantiene en muchas personas, en muchos lugares, el darle el lugar a otra persona en un ómnibus, en una reunión, o incluso a veces cuando estamos haciendo una fila en el supermercado o cuando estamos haciendo una fila para abonar alguna cuenta en un banco, etcétera, etcétera. Aquellos que todavía conservan esta regla de cortesía en sí o que la han aprendido en su casa y han creído de que es algo bueno de seguir considerándolo, lo hacen de manera natural, ¿no? Dicen, pase usted, bueno, yo le doy mi silla, siéntese usted. Sin embargo, tristemente, lo que podemos ver en la gran mayoría en esta sociedad, en este siglo XXI, es que esta regla de cortesía tiende a desaparecer. A tal punto, amados y amadas mías, que por lo menos aquí en la Argentina han tenido que declarar una ley que se llama ley de prioridad. La ley de prioridad dice que en ciertas filas de supermercados, en ciertas filas de bancos o de lugares donde vamos a abonar tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, hay cajas especiales o tal vez hay filas especiales en las cuales los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas discapacitadas tienen que tener la prioridad. Si ellas vienen, yo tengo que correrme. Tuvieron que imponer una ley para que podamos recordar un principio que es una regla de cortesía. Esto muestra a las claras la dureza del corazón de cada uno de nosotros, la dureza en la que ha caído nuestro corazón. La parábola que leíamos hoy es una clara expresión de hacia dónde debe estar dirigida nuestra mirada y cómo es el tema de poder regirnos por esta regla de cortesía. El hecho de, si yo no voy a estar, tengo que darle lugar a otro. Quiero que volvamos a leer al principio Lucas, el primer texto que leíamos, en Lucas capítulo 14, vamos a leer el versículo 21 al 24. Quiero que lo volvamos a leer, al principio lo habíamos buscado, es el texto de la parábola. Lucas 14, versículo 21 al 24. Dice así: cuando el siervo regresó, cuando volvió de escuchar todas las excusas que le habían puesto los demás, le comunicó todo a su señor. Y dice, entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad, lo que estamos haciendo en estos días con la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. Ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, ya he hecho todo lo que me mandaste y todavía hay lugar. El Señor le dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos, lo que estamos haciendo, y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Charles Spurgeon, comentando acerca de esta parábola, dijo: entonces, si queremos salvar a muchos pecadores, debemos salir de nuestros propios refugios, excusas. Debemos salir de nuestros propios refugios tranquilos e ir a lugares poco frecuentados. Debemos predicar en la calle, en el mercado, en el campo o en el pueblo. Quiero decirle algo, amados míos. Ninguno de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, llegamos a la mesa de nuestro Señor por ser los mejores invitados, sino que al contrario, cuando otros pusieron excusas, el Señor salió a buscarnos en las calles, en los caminos, porque éramos cojos, mancos,
estábamos tullidos espiritualmente. Y si hoy estamos sentados a la mesa del Rey en un gran banquete, es un gran privilegio que se llama bendita redención. Este banquete se llama bendita redención. Es una mesa en la cual podemos disfrutar del alimento de los secretos del Señor cuando seguimos sentados en su mesa, pero no olvidándonos de que debemos dejar las excusas de lado para ponernos en marcha y hacer que otros también, darle lugar a otros, corrernos de la mesa para que otros puedan entrar y sentarse también en la mesa del Rey. ¿Sabe qué? Aceptemos la invitación, aceptemos y oremos para que aquellos que están todavía cubiertos, sus oídos y sus ojos, a la revelación, se caiga y se rompa esos velos. Pero nosotros que ya tenemos luz y que escuchamos que nos han invitado al banquete o que ya estamos sentados a la mesa, no le ocupemos el lugar a otros por no salir a buscarlos y hacerle la misma invitación que el Rey o el Señor que hace el banquete hizo a nuestra vida. Ese es nuestro desafío. Nosotros tenemos participación en el banquete, por supuesto que sí, pero también podemos darle lugar a otros para que puedan entrar, porque en la mesa de nuestro Señor siempre va a haber un lugar más para alguien. Oramos. Amado Señor, yo quiero agradecerte porque tú eres el que nos alimentas, dice tu palabra, con manjares deliciosos del cielo. Tu revelación, tu gracia, el suplir nuestras necesidades, tus bendiciones sobrenaturales sobre nosotros, mi amado Señor, son cada uno de esos manjares deleitosos con los que, Señor, tú nos sientas en tu mesa cada día. Pero hoy tenemos la responsabilidad, Señor, de darle el lugar a otros, de corrernos, de salir de nuestro sitio de comodidad para compartir ese alimento con aquellos que están en las calles, en los atajos, en las plazas. Están, Señor, necesitando una oración, Señor, están necesitando una invitación, están necesitando, Señor, que un regalo entre a sus casas y puedan, Señor, tener herramientas asertivas para poder acercarse al Señor que dispone mesas aderezadas, como dice el Salmo 23, delante de nuestros angustiadores. Bendito Señor de la gloria, porque tu mesa siempre está servida y está dispuesta, porque tú eres el Dios que lo haces de esa manera. Yo bendigo a cada persona y declaro que este día, Señor, tú, mi Dios, completarás la revelación que vienes trayendo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos mañana en el devocional de la mañana.